Pues dicho lo cual, entonces Jorge, si te parece, pasaríamos a tu presentación. La única Jorge, cuestión, como bien sabes, Javier, es que mi presentación la comparto con el subdirector general. Entonces, supongo que acorto mi presentación y después participaría en la hora prevista. ¿O cómo haríamos? podríamos, Porque no sé podríamos hacer eso, si sí. Evaristo está ahora conectado y habría que avisarle. ¿Es Evaristo quien va a participar? Sí, la directora general ha tenido un problema desgraciado familiar y le sustituye su Sí, sí. subdirector, ¿eh? De hecho, estábamos coordinados y lo que estaba previsto a la hora que comentabas, pero por mi parte no hay ningún problema. Puedo hacer una intervención de unos 15-20 minutos y damos pie a que después se vaya incorporando el Pues siguiente vamos contingente. allá, sí, Lo que vosotros vamos, veáis, exacto, vamos ningún allá. problema. Sí, sí, vamos allá, si te parece, ¿de acuerdo? Lo que Venga, vosotros dispongáis. Después, en cualquier gracias. caso, supongo que se sumaría el subdirector a la hora prevista, ¿no, Javi? Perfecto, sí. Vale, perfecto, muy bien. Venga. Pues adelante, Pues si Jaime, os cuando parece, quieras, eh, compartes. sí, Bueno, os presento a Jorge bien, Hermosilla. Bueno, como veis, esto ha sido una especie de atraco a Jorge Hermosilla, pero bueno, la confianza, como dicen a veces, da asco, ¿no? En fin, bueno, Jorge Hermosilla es compañero, hemos sido compañeros de despacho durante muchos años, cuando éramos más jóvenes. Compañero y amigo, él es catedrático de análisis geográfico regional. Desde hace ya muchos años él fundó un grupo de investigación denominado ESTEPA, Estudios de Territorio y Paisaje. Disculpad porque se me ha ido la pantalla al compartir. Estudios, esperar porque estoy teniendo aquí problemas con las acabo de pantallas. compartir la pantalla, ¿eh? Sí, sí, espera, es que se ha tapado lo que yo os decía. Fundó el grupo de trabajo Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio, que tiene una larga experiencia en el Departamento de Geografía. Bueno, y en estos momentos está aquí, entre otras muchas razones, pero la fundamental es porque ha coordinado y dirigido el Plan Estratégico Valenciano Antidespoblamiento, que está recién salido de la cocina, como se dice, en parte o en gran parte en un plan en el que la hoja de ruta que nos comentaba ayer el presidente Ximo Puig para orientar las políticas de la Generalitat Valenciana en parte ha surgido con la colaboración de los miembros de las diferentes sedes de la Cátedra Avant, pero no solo. Y bueno, a Jorge Hermosilla le avala una trayectoria muy amplia en elaboración de diferentes planes estratégicos, no sé, de formación profesional valenciana. Ha dirigido el proyecto Avala en Territori Labora desde el año 2016, trabaja en asesoría territoriales por el empleo valenciano y ha coordinado y dirigido diferentes proyectos a escala nacional e internacional. Y tiene una experiencia amplia también en cuestiones de desarrollo territorial en áreas rurales, dirigiendo estrategias y acciones en municipios de muchos habitantes y de un gran número de proyectos. Aparte de todo esto, lo destacaba la rectora, ayer él es vicerrector de Proyección Territorial y Sociedad y ha puesto en el territorio la Universidad de Valencia, lo cual creo que es algo que tenemos que reconocer y que fue absolutamente innovador en su momento. Bueno, y dicho esto, no me extiendo más y Jorge, pues nada, muy agradecido también por tu participación y por el trabajo que estás haciendo. Adelante. Muy bien. Espero que se me escuche bien. Se te Javier. escucha bien. Sí, vale, perfecto. Bien, pues en primer lugar, como no podía ser de otra manera, mi agradecimiento a participar en este espléndido congreso, seminario sobre el desarrollo rural, seminario internacional, políticas contra la despoblación. Y sobre todo, muy interesante porque es una ocasión excelente para debatir, para el debate, para la reflexión y para el análisis. Por supuesto, mi agradecimiento no solamente institucional, también individual, particular. La presentación que he preparado, prevista para unos 15 minutos más o menos, porque se comparte con el representante de Avant, de la Dirección General precisamente, que lleva este tema de antidespoblamiento.
Lo que pretendemos básicamente es compartir con ustedes, con vosotros y vosotras, algunas ideas en torno al plan estratégico que hemos ido desarrollando durante los últimos meses. Y avanzar algunas claves. Evidentemente, hablar en 15 o 20 minutos de un plan estratégico de la naturaleza sería muy complicado. En todo caso, lo que pretendemos es avanzar algunas ideas en torno, pues, al escenario socioeconómico actual de este territorio, cuáles han sido los precedentes y qué se pretende. Y, de alguna manera, comentarles cuáles son las grandes líneas de trabajo, las grandes áreas que esperemos se puedan acometer a partir de su aprobación. El Plan Estratégico Valenciano en contra de la despoblación o antiexplotación, le llamamos PLESVAN, es una iniciativa del Gobierno valenciano, de Presidencia directamente, a través de la Dirección General, como les decía. En este caso, Janés Segarra es la directora general. Lo que pretendemos como objetivo principal es disponer de un documento dirigido a combatir, y me gusta utilizar esa palabra, combatir la despoblación del territorio. Un documento, insisto, un documento porque aquellos que tenemos experiencia en planificación estratégica sabemos que un plan estratégico no es el documento como tal, sino que un plan estratégico requiere, además de ese documento, su aprobación por el órgano competente y especialmente su ejecución. Y durante el proceso de ejecución, como saben ustedes, de manera obligada, la continua corrección, rectificación del propio plan. Bueno, nosotros estamos en la primera fase, de una manera, les puedo decir, ilusionante, y en eso estamos. El proceso de planificación, además, lo hemos incorporado en lo que llamamos planificación estratégica participada, porque entendemos que es fundamental la participación de aquellos actores que tienen competencia respecto al sistema rural valenciano y también participación de aquellos que están precisamente en esta parte del territorio valenciano. Es un planteamiento del propio plan que lo podríamos sintetizar con un par de ideas. Uno, que queremos que sea muy práctico. Dos, que sean acciones y medidas recogidas en las distintas estrategias que sean realizables. Pretendemos, sobre todo un documento que recoja acciones, medidas, que de alguna manera sepamos que son realizables. Y insisto en esa idea, realizables porque el equipo que ha constituido el equipo de trabajo es un equipo de expertos formado por investigadores de 4 universidades que corresponden además a las universidades que hasta ahora lideran las cátedras Saban. Las 4 cátedras están representadas en el propio equipo de trabajo, más otras incorporaciones de especialistas que valoramos que eran oportunas. Es un equipo de expertos que tiene una doble faceta. En primer lugar, ese carácter multidisciplinar que se requiere para abordar soluciones ante el desarrollo territorial del mundo rural, del sistema rural valenciano, de los espacios despoblados especialmente. Y en segundo lugar, un equipo de expertos que todas ellas, tienen experiencia en el mundo rural. Y cuando digo experiencia, significa haber trabajado en proyectos en el territorio, conocer el territorio, conocer que la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes es completamente distinta a la comarca del Rincón de Muz, que la comarca del Rincón de Muz es muy distinta al Alto Mijares y que el Alto Mijares tiene una singularidad respecto al Port de Morella. De alguna manera lo que hemos pretendido es un equipo, como les decía, pluridisciplinar, multidisciplinar, pero teniendo en cuenta una clave fundamental que es la territorialidad. La territorialidad, la palabra exquisita, que reúne cada una de las comarcas, cada uno de los territorios. En el proceso de participación, tienen ustedes en la pantalla
los distintos colectivos, organismos que han participado en ese proceso de participación. Evidentemente no los voy a enumerar, pero hemos pretendido que aquellos que quisiesen participar iban a participar, además de los órganos, organizaciones que tienen ustedes en pantalla, ¿no? Desde los grupos de acción local a las mancomunidades, desde la Federación Valenciana de Municipios y Provincias a la Comisión Interdepartamental del propio Gobierno valenciano, alcaldes, empresarios, etcétera, etcétera, asociaciones agrarias, etcétera, etcétera. En cualquier caso, como les decía, lo que hemos pretendido es hacer un plan estratégico lo más participado posible, dadas las circunstancias, porque piensen ustedes que además justo ese proceso de participación no coincide con los 3 meses de confinamiento, y teniendo en cuenta los plazos de entrega, porque la idea es un documento para que ya se empiece a trabajar, como supongo que entenderán. ¿Cuál es la situación de nuestro territorio? Para lo que es lógico en un proceso de planificación estratégica se realiza un diagnóstico, es obvio. Me van a permitir que compartan ustedes 2 o 3 indicios de variables, nada más. No se trata de repetir cifras, ¿no? Pero bien saben ustedes que cuando hablamos de despoblación se hace referencia a unas variables típicas, clásicas, tradicionales, como es la densidad de población, como es el tamaño de los núcleos de población o el proceso de envejecimiento, ¿no? Ahí tienen ustedes indicios. En 222 municipios de la Comunidad Valenciana tienen menos de 1.000 habitantes, que viene a ser el 40%. Y evidentemente casi todos están ubicados en el territorio que llamamos territorio ABAN, territorio en proceso de despoblación. Todos ellos por debajo de los 25 habitantes por kilómetro cuadrado. Pero es que varias de las comarcas que trabajamos, como bien sabe el profesor Javier Esparcia, pues están umbrales entre 4 y 6 habitantes por kilómetro cuadrado, es decir, auténticos desiertos demográficos, Y un proceso de envejecimiento, una tasa de envejecimiento que supera el 20% en 297 municipios valencianos, castellonenses y alicantinos. Evidentemente, todos ellos, los 150 y tantos municipios que están catalogados en proceso de despoblación, según la propia agencia ABAN, están integrados en ese conjunto de municipios con el proceso de envejecimiento. Casi 300 de los 542 municipios que tiene nuestra Comunidad Valenciana. Pero me va a permitir que comparta con ustedes un dato que, bueno, no deja de ser innovador dentro de los indicios que les comentaba, ¿no? Hemos creado entre distintas variables en el proceso de diagnóstico una variable que llamamos esfuerzo innovador. El esfuerzo innovador es una combinación de distintas variables, como es marcas, solicitud de marcas y aprobación de marcas, patentes, subvenciones del IBACE, y a partir de ahí hemos creado un índice básico. Pues bien, ese índice, que le llamamos esfuerzo innovador, que tiene la única validez para permitirnos identificar cuáles son los movimientos en estos momentos actuales en el proceso de innovación tradicionales. 11 comarcas despobladas representan tan solo el 2% del esfuerzo innovador valenciano. 11 comarcas, el 2% de ese esfuerzo innovador. Mientras que las 3 aglomeraciones urbanas que fueron tratadas la semana pasada precisamente por la Cátedra Prospect, con una excelente jornada también, esas 3 aglomeraciones urbanas representan aproximadamente un 60% de ese esfuerzo innovador. Estoy hablando de variables que de alguna manera son indicios de procesos de innovación tradicionales. No estoy diciendo que no haya innovación en el interior, pero sí, en cualquier caso, creo que es muy ilustrativo de cuál es la situación de nuestro territorio. Claro, si esto lo plasmamos en nuestro territorio, en la Comunidad Valenciana, sobre todo para aquellos que no son del país valenciano, que no son vecinos y vecinas de nuestra región, verán ustedes que hay una clara relación entre la implantación del sistema urbano. Tienen ustedes las poblaciones de más de 10.000 habitantes en color ocre, en rojo entre 5 y 10.000 habitantes, y los puntitos verdes y el puntito negro pues por debajo de los 2.500 y 1.000 habitantes cada núcleo. Bueno, en definitiva lo que pueden ver es una
enorme dualidad, la clásica dualidad interior-litoral de nuestra Comunidad Valenciana. Buena parte de la provincia de Castellón, al norte, prácticamente el interior de la provincia de Valencia, salvo Requena, Utiel y alguna población como Llora, y lo que es lo que llamamos la montaña alicantina, ¿no? El interior de las Marinas, parte del Comtat, parte del Alcoyà, parte de la Valdabaida, un sector montañoso también caracterizado por ese proceso de despoblación valenciano. Realmente este mapa es supone de alguna manera una plasmación de dónde se localiza la despoblación en la Comunidad Valenciana. Buena parte de Castellón, insisto, una buena parte de la provincia de Valencia, el interior, a partir de los Piedemontes hacia el interior, y un espacio bastante limitado en torno a la montaña alicantina. En cualquier caso, cuando realizamos el diagnóstico ya entrando en materia, el diagnóstico integrado, donde pudimos constatar, por una parte, las aportaciones del equipo técnico, insisto, de investigadores de distintos campos, desde la economía, la geografía, desde la agronomía al derecho. Y además incorporando las opiniones, comentarios en el proceso de participación que tuvimos ocasión de realizar. A partir de ahí establecimos lo que entendemos nosotros que es la situación actual de buena parte del sistema rural valenciano, que está pues, condicionado por el proceso de despoblación y despoblamiento. Despoblación si nos limitamos únicamente a la dimensión demográfica, y despoblamiento si nos centramos en la dimensión territorial. Más del 25% de los municipios de la Comunidad Valenciana hoy están padeciendo ese proceso de despoblación, como mínimo. Porque comparto una de las afirmaciones que hizo ayer el profesor Javier Esparcia cuando decía que el proceso de despoblación no solamente está afectando a municipios catalogados en el conjunto de municipios SABAN, en el caso de la Comunidad Valenciana, sino que hay otros municipios de otros territorios que también están padeciendo esa reducción de población. ¿Cómo definiríamos nosotros en estos momentos la situación de este territorio desfavorecido? Pues a través de 4 definiciones, de 4 caracterizaciones. La primera, hablamos de territorios problemáticos. En segundo lugar, territorios dependientes. En tercer lugar, territorios con una profunda crisis social. Y finalmente, territorios contradictorios. Y me explico. Territorios problemáticos porque, como se ha podido ver, precisamente por la condición geográfica donde están ubicadas y por su evolución histórica, se caracterizan por territorios con enormes problemas demográficos, pero no solamente demográficos, también económicos, sociales, problemas no solamente desde el punto de vista cuantitativo, sino también desde el punto de vista cualitativo. Y además son problemas de carácter estructural. En segundo lugar, territorios dependientes, territorios de alguna manera que son subsidiarios del mundo urbano. Son territorios que a lo largo de décadas se han especializado en abastecer, se han caracterizado por depender del sistema urbano. Como veían ustedes en el mapa de la Comunidad Valenciana, un sistema urbano que es básicamente litoral, salvo la provincia de Alicante, con un sistema urbano disperso a través del Vinalopó e incluso de Bajo Segura y el Comtat de Alcoyà, pero en general una clara diferencia entre litoral e interior. Esa diferencia también se plasma en cuanto a las relaciones entre el sistema urbano valenciano y el sistema rural valenciano. De ahí la importancia de tener en cuenta las funciones y las misiones que en las últimas décadas esos territorios de interior se han ido especializando. ¿Cuál es la función principal? Cubrir necesidades de espacios urbanos. En tercer lugar, se trata de territorios en crisis social. Los territorios valencianos del interior se caracterizan por unos procesos estructurales difícilmente corregibles. Mercado laboral característico, con una serie de problemas, desde la precarización a colectivos discriminados. Pensamos en los jóvenes, pensamos en las mujeres, el pluriempleo clásico del mundo rural, con sueldos precarios,
una cultura empresarial insuficiente, falta de liderazgos normalmente, siempre hay excepciones, además del proceso de envejecimiento, el proceso de masculinización, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente hay un cuarto rasgo que destacamos, y es lo que les decía, como territorios en contradicción, porque por una parte, para todos, yo creo que para todos, esos territorios son referentes de calidad de vida, no hace falta insistir en ello, calidad de vida, y sin embargo se caracterizan por una precarización de servicios tanto educativos, bancarios, de seguridad. Todos esos temas han sido tratados en el diagnóstico del plan. Pero en cualquier caso, siempre de una manera sintética, porque hay mucho escrito, hay mucho trabajado previamente durante los últimos años, y decidimos hacer un documento de síntesis que de alguna manera permite resumir cuál es la situación actual de estos territorios. En cuanto a la estrategia, miren ustedes, nosotros por una parte partimos de una serie de principios que creemos que son fundamentales y que explican el planteamiento de la estrategia que hemos diseñado. Esos principios generales los tienen ustedes en la pantalla, 6 concretamente. El primero, que se trata de un planteamiento integral, multidisciplinar, y es lógico después del diagnóstico que les he comentado de forma evidentemente muy breve. La necesidad de una perspectiva transversal donde tengamos en cuenta que cualquier acción que se realice tiene sus repercusiones en otros aspectos. Una acción en el apartado económico tiene o debería tener sus efectos en la parte social, y una acción en la parte formativa necesariamente tiene sus efectos en la parte económica. En segundo lugar, nuestro planteamiento, el plan estratégico, parte de un planteamiento sistémico. Planteamos que las soluciones no pueden ser soluciones individuales, sino que de alguna manera debe de favorecer el desarrollo del sistema rural en su conjunto. En tercer lugar, una dimensión territorial y autonómica. Entendemos que el desarrollo, no digo crecimiento económico, el desarrollo de esos territorios pasa por conceptos de desarrollo territorial teniendo en cuenta los procesos que acontecen en el mundo urbano, en el sistema urbano. Por tanto, una visión territorial y autonómica. Y además territorial teniendo en cuenta que las acciones deben de ser territorializadas. Una acción concreta aplicada al Alto Turia, en la comarca de la Serranía, tal vez no sea la más adecuada para aplicarla en la montaña alicantina. Territorialización, por lo tanto, de las acciones. En cuarto lugar, un principio que creo que es fundamental, y somos realistas. El plan estratégico entendemos que se podría ver los primeros resultados a medio y sobre todo a largo plazo. Me van a permitir que comparta con ustedes un dato que creo que es muy significativo. En los últimos 25 años de políticas europeas, a través de programas como LEADER, LEADER Plus, PRODER, el estudio que hicimos en el diagnóstico, comprobamos que prácticamente ningún municipio de la Comunidad Valenciana corrigió su dinámica regresiva demográfica a través de estos programas. Creo que esa es una clara evidencia de la necesidad de reorientar las acciones y pensar en clave temporal a medio y largo plazo. Por otra parte, un principio que creo que es también fundamental, la aplicación del principio de discriminación positiva a aquellos residentes en territorios rurales o aquellos nuevos residentes, aquellos nuevos vecinos, aquellas personas, hombres y mujeres que decidan vivir en territorios desfavorecidos, aquejados de la despoblación. Una visión asimétrica. Y finalmente, y creo que es fundamental, el principio de la sostenibilidad. Nosotros hemos seguido las recomendaciones recogidas en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Hemos tenido en cuenta los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los 17 ODS, a la hora de plantear estrategias. Y es más, como verán ustedes a continuación, en el planteamiento general del plan, los criterios generales que hemos utilizado son precisamente las grandes áreas de trabajo del desarrollo sostenible.
Por otra parte, como no puede ser de otra manera, en las estrategias que hemos diseñado, hemos tenido como documentos de referencia 5 documentos por ustedes seguro que conocen, al menos los 3 primeros. Hay 3 que tienen una escala estatal, escala nacional, la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, el documento de acción de la Comisión de Población de la propia Federación Española de Municipios y Provincias, y en tercer lugar el plan de... Jorge, disculpa, cuando puedas, ¿5 ves minutos? acelerando. Sí, es que estamos en tiempo, ¿vale? Porque hay Vale. muchas preguntas en el chat. Sí, perfecto, perfecto. 5 Sí, minutos. sí. El plan de reactivación de zonas despobladas del Congreso de Diputados y 2 documentos a nivel del propio País Valenciano. Alsemnos, un documento aprobado en el mes de julio ante el COVID, y el informe del Consejo Económico y Social. Nosotros partimos de 10 temas, digamos, 10 activos que son fundamentales y que explican el plan estratégico. Por tiempo no los voy a enumerar, lo tienen ustedes en pantalla, Javier. Son 10 y que condicionan el plan. Son 10 temas que entendemos que son las claves del futuro del desarrollo de esos territorios. Tienen ustedes estas 5 primeras, a continuación las 5 siguientes, donde recogemos cuáles son las acciones generales que van a condicionar sin duda el futuro de esos territorios. ¿De acuerdo? El plan está constituido por 5 líneas estratégicas, 15 áreas estratégicas, 53 programas y más de 250 acciones. Líneas estratégicas, pues miren ustedes. Planteamos el plan como un gran puzzle, donde cualquier acción está interrelacionada con acciones de otros apartados. Si se fijan ustedes en la parte central, verán que las 5 áreas obedecen al desarrollo sostenible. Ese es el punto de partida. El desarrollo medioambiental, el desarrollo económico, el desarrollo cultural, el desarrollo social, más el cómo llevar a cabo el plan, es decir, todo lo que incumbe a la gobernanza del propio plan y del propio territorio. Tienen ustedes la relación de los 15 áreas generales que están recogidas en el propio plan, que, bien, espero que la estén viendo y no es cuestión de enumerar, y por falta de tiempo, como es lógico, pues tampoco puedo centrarme. Comentarles, y ya acabo, que el plan, como es lógico, tiene un cronograma, tiene una priorización de acciones, tiene un plan de seguimiento del propio plan cuando se ejecute, con unos indicadores que hemos ido seleccionando, aquellos que creemos que vale la pena tener en cuenta, y también incluso una estructura organizativa que de alguna manera garantice la ejecución del plan. Y para acabar, me van a permitir, además de darle las gracias por su atención, que comparta con ustedes pues, una frase que ya va siendo famosa de un tal José Antonio Labordeta, que decía que la despoblación es motivo del olvido de los lugares. La despoblación es motivo del olvido de los lugares. Una puerta cerrada a la memoria colectiva de nuestros pueblos. Me gustaría insistir, ya como geógrafo, en la importancia de los lugares. Los lugares como espacios vividos. Y de eso se trata, de actuar sobre aquellas sociedades que tienen una memoria colectiva relacionada con un espacio geográfico determinado. De ahí la importancia de un plan que pretenda evitar el olvido de los lugares del interior. Y nada, muchas gracias y a su disposición. Muchas gracias, Jorge. Y disculpa, primero el atraco y después la... Tú sabes que yo me ciño al tiempo que me dais sin ningún problema. Sí, bueno, es que además el chat está, como decían ayer, está que arde, ¿no? Con cuestiones diversas, y yo creo que vale la pena, porque tenemos ya muy poco tiempo antes del descanso. Podíamos empezar, por ejemplo, creo que Miguel tenía una primera pregunta preparada desde hace algún rato. Miguel, adelante. Gracias, buenos días. Muchísimas gracias, señora Hermosilla, por su interesantísima presentación, y además con mis deseos de que pues esta estrategia tenga éxito. Bueno, he recogido varias preguntas aquí, realmente hay muchas, pero yo quisiera quizás empezar un poco
haciendo un poco de historia, porque Valencia, el país valenciano, ha sido beneficiario durante muchos años de los beneficios, como digo, del objetivo 1 de la política regional de la Unión Europea. La cuestión es que parece que todos esos fondos pasaron por encima de las comarcas interiores sin dejar efecto. ¿Cuándo descubrió el gobierno valenciano que había un problema grave en el territorio para ponernos ahora pues, a lanzar esta estrategia? Vamos a ver, yo creo que hay 2 cuestiones a tener en cuenta, Miguel, y si te parece nos tuteamos. La primera cuestión es que las acciones que se han ido produciendo en los últimos 20-25 años, lo que han demostrado es que no ha revertido la tendencia regresiva de la población. No he dicho que no hayan servido para nada los famosos programas europeos que todos conocemos. Lo que es cierto es que si lo que pretendemos es evitar la despoblación, en términos generales no se ha conseguido. No se ha conseguido. Hicimos un estudio en los últimos 25 años, tendencia demográfica, municipios beneficiados por los distintos programas. Muy sencillo, ver qué porcentaje, y lo cierto es que es prácticamente ninguno. En cuanto a, insisto, evolución demográfica, estamos hablando únicamente de esa variable. Y en segundo lugar, ¿qué ha ocurrido? Pues yo creo que ha ocurrido en mi comunidad valenciana, en mi región, ha ocurrido como en otros territorios a nivel de España y a nivel de Europa. Y es que creo que por primera vez en la agenda política la despoblación aparece. No es casualidad que nuestro Congreso de Diputados tenga un documento precisamente que haga referencia al reto demográfico. No es casualidad que la Federación Valenciana, perdón, la estatal, la Federación Española de Municipio y Provincia tenga un documento muy claro respecto a la despoblación. Es más, en el documento aprobado en el mes de julio, ASEMNOS, no sé si lo conoces, es un documento aprobado por unanimidad por los grupos políticos en las Cortes Valencianas como una reacción ante la pandemia, ante la crisis que tenemos brutal en la Comunidad Valenciana y que se verá en los próximos meses. Aún no se está viendo en los próximos meses. Más de una quinta parte de las acciones específicas son en contra de la despoblación. Agenda. Por primera vez creo que hay una sintonía por parte de todos de es el momento de intentar, yo diría intentar, porque el otro día me preguntaban en un periodista y yo creo que soy de los optimistas muy moderados, muy moderados. No he dicho pesimista, pero porque la situación del mundo rural hay que conocerlo para saber realmente que es muy compleja, muy compleja. De ahí que se nos ocurriera de manera didáctica esa figura del puzzle donde todo debe de encajar y todo está relacionado. Todo debe encajar y todo debe estar relacionado. Yo tuve la experiencia de dirigir un plan estratégico en el municipio durante 8 años, entre el año 1999 y 2007, 2 legislaturas. Llevé el plan estratégico de un municipio pequeño, 900 habitantes. Especial, pero pequeño. Y nos dimos cuenta que la realidad territorial se aparta bastante de lo académico. Se aparta bastante de lo académico. Y precisamente el plan lo que hemos procurado es ser lo más realistas posibles. Muy bien. Hay más preguntas, al menos una docena, pero voy a intentar, digamos, sintetizarlas en 2, básicamente. Sí. Bueno, ahí va la primera. En cuanto al proceso, hay participantes en el seminario que han expresado sus dudas acerca de la calidad de los procesos de participación. No sé si en concreto en este o en general. En este sentido, el concentrar el ejercicio de participación en las asociaciones, federaciones, bueno, teóricamente, ¿no?, representativas de los sectores económicos, sociales, etcétera, los que se pretende consultar, en un principio parece una fórmula convencionalmente
admitida, pero en este contexto, ¿no?, de la nueva o de la evolución de las prácticas democráticas y de la gobernanza, hay mucho interés en si se ha traspasado ese digamos, nivel de la representatividad que a veces pues, se ve con cierta suspicacia desde algunos sectores, y sobre todo cuando consideramos, en este caso tan sensible, territorios tan frágiles con realidades, pues por ejemplo, el tema de las aldeas, ¿no? Hablamos de territorios, comarcas, municipios. El caso de la comarca Utiel-Requena, por ejemplo, evoca alguno de los participantes. Se piensa hilar todavía más fino, va a haber trabajos de campo para completar las apreciaciones que se han recogido desde el tejido. Miguel, bueno, al público que nos está escuchando, es un plan práctico y que se diseñó en función de la situación que teníamos, ¿vale? Ese proceso de participación seguirá abierto, porque como bien se sabe, cualquier proceso de planificación no termina con la aprobación del documento, sino que está abierto continuamente. Por otra parte, como he insistido, no solamente hemos atendido organizaciones, plataformas reconocidas, sino aquellas que han tenido interés y que nos han aportado a través de correos electrónicos, sugerencias, se han ido estudiando y analizando. Y el proceso sigue abierto. El caso concreto de Requena, pues da la casualidad que lo hemos trabajado también. Es decir, hemos trabajado como, no Requena, aquellos municipios que tienen aldeas, tienen pedanías y que hemos ido analizando las singularidades de aquellos territorios del interior que a su vez tienen un poblamiento muy disperso, y con sus singularidades, ¿no? El caso de Requena nos llamó mucho la atención porque si lo analizas, ves que Requena ha crecido su población, pero cuando analizas sus aldeas, únicamente creo que era San Antonio la única que ha crecido población. El resto han ido incluso desapareciendo. Pero como el caso de Requena, estudiamos más casos. Estoy recordando ahora el de Corte de Payas con sus 7 aldeas, si no recuerdo mal, contabilizando Tonel, que creo que viven 5 habitantes ahora, o 4, ya pierdo la memoria. Pero bueno, que en cualquier caso estuvimos analizando ese hecho también, el poblamiento disperso de términos municipales de cierto tamaño y que las estadísticas normalmente no atienden. Eso está recogido en el diagnóstico. Está recogido que somos conscientes de las singularidades del territorio, que hay territorios donde hay un poblamiento diseminado, disperso, a través de las aldeas, y que estuvimos analizando qué pasaba en esas aldeas y vimos que precisamente se insistía en ese proceso de despoblación. La despoblación está generalizada. Mejor dicho, no la despoblación, el despoblamiento. Hay que relacionarlo con el territorio, ¿no? Y está generalizado. Sea una aldea de Requena o de Morella o, como decía, de Corte de Payas. En cualquier caso, insisto, el proceso de participación se ajustó a la situación que teníamos. Piensen ustedes, piensa Miguel, que un plan estratégico de esta naturaleza no se puede realizar en 1 año o 2 años. Tiene que ser muy, no quiero hablar de rapidez, pero hay que buscar la oportunidad. Y la oportunidad es que en 6-7 meses debía estar el documento para empezar a trabajar. Lo importante es empezar a trabajar con ese documento. Y ya iremos incorporando mejoras. No digo que el documento sea malo, no, pero evidentemente es mejorable. Por supuesto que es mejorable, ¿no? Pero sí que hemos atendido, creo yo, a los distintos procesos que se producen en el interior. Pero no solamente por el proceso de participación. Insisto, el equipo, las 14 personas, 15, 16 personas, tanto de la Jaume I, Alacant, el Politécnico como de la Universidad, somos expertos en el territorio del interior. Sí. Si me permites, Miguel, voy a colar también algunas otras cuestiones que he recogido yo. Bueno, Jorge, una pregunta muy corta y respuesta corta también, por favor, después, porque tenemos otras más que son un poco más amplias. Mira, José Francisco comentaba, por un lado, el plazo de ejecución del proyecto.
Bueno, y luego añadía otra pregunta sobre el tiempo que lleváis trabajando en este tema y en cuánto tiempo lo habéis realizado. Respuesta corta y pasamos a otra un Pues poco más nada, durante el encargo era durante el 2020 tenía que estar el documento preparado para empezar a ejecutarlo. 2020. Vale. Y luego ha sido muy interesante y ha habido un par de comentarios sobre esto, esta clasificación que habéis hecho sobre territorios problemáticos, dependientes, contradictorios y territorios en crisis social. Y lo que ahí en parte se deducía de varios comentarios es la metodología que había detrás de esto, si os habéis basado en una metodología elaborada y contrastada o ha sido una innovación que vosotros habéis introducido y que en todo caso resulta muy, muy interesante. ¿Qué indicadores definen cuando se pasa de problemático a dependiente? Porque en lo que se comentaba es que hay aspectos de lo que aparentemente ahí se introducía, por ejemplo, en crisis social, hay territorios problemáticos que también están en crisis social, hay territorios en crisis social que también son problemáticos. Entonces había un poco de debate sobre esta cuestión. Sí, pero vamos a ver, nosotros, Javier, lo que hicimos es a un territorio dado, como bien tú sabes, hay un documento de AVAN, de la Agencia Valenciana Antidespoblament, donde aparecían, creo, en 144 municipios, si no recuerdo mal. Creo que ya ha aumentado ese listado. Era, vamos a actuar sobre esos municipios, ¿de acuerdo? Ante esos municipios lo que hicimos fue, vamos a caracterizarlos. ¿Cuáles son los procesos que están, de alguna manera, singularizando al conjunto de territorios que ya se sabe que hay un proceso de despoblación? ¿De acuerdo? Digamos que no parte de cero, como tú bien sabes, no se parte de cero, sino que a partir de un documento de trabajo que ya tenía la propia Dirección General, elaborado por una serie de técnicos, se nos encarga un documento estratégico de qué hacer y cómo coordinar las distintas acciones y políticas de gobierno autonómico, consejerías, diputaciones e incluso mancomunidades. Es decir, De acuerdo, pues es un documento muy, muy práctico y muy aplicado a una finalidad determinada. ¿De acuerdo? tenía otra pregunta de Tomás, pero casi la vamos a dejar para la parte más de administración. Si no te importa, Tomás, cuando comentabas lo de las experiencias de recuperación de aldeas y demás, porque tienen más una vertiente administrativa, entonces la dejamos por ahí. No sé si Miguel, Javier o Jaime tienen alguna pregunta concreta para responder muy rápidamente y hacemos un pequeño descanso. Yo sí que tenía una. Pues Sí. adelante, pero pregunta corta y respuesta corta, por favor. Bueno, vamos a ver. Vamos allá, venga. Lo intentaremos. ¿Cómo va a asegurar este plan la transversalidad que necesitan planes para cuestiones que necesitan tantas patas, ¿no? Hablamos de muchos sectores económicos, de lo social, de los equipamientos, en fin. ¿Cómo asegurar esa transversalidad para que un gobierno pueda tener éxito aplicando una estrategia como esta? Yo te pediría que hagas esta pregunta después al subdirector general, porque como tú bien sabes, eso es realmente es una decisión política, no de un académico. Ahora bien, te digo que nosotros sí que hemos propuesto cómo se debe trabajar, que es hasta dónde tenemos que llegar nosotros. Nosotros lo que defendemos es fundamental, y me consta que la directora general participa de esa idea, es fundamental que la comisión de coordinación, la famosa comisión interdepartamental existente ya, sea más ejecutiva. ¿No? Yo creo que esa es una de las claves. Una. Hay otra que, conociendo la realidad de nuestro país valenciano, que se debería tener en cuenta, y es el papel de las diputaciones. Ya no entro en el papel de las mancomunidades, de las diputaciones. Yo creo que ahí hay aún mucho camino que realizar. Está recogido precisamente en la quinta pata del plan. Bueno, ya tenemos ocasión de discutirlo seguramente en otros foros. De hecho, quiero comentarle a Javier que ojalá podamos tener un foro parecido a este para discutir el plan, que sería maravilloso, y espero que algún día lo podamos hacer próximamente. Pero en todo caso, sí que creo que, y ya corto, Javier, que sé que me estás llamando la atención.
es fundamental la coordinación entre diputaciones. Además de la coordinación entre distintas consellerías, direcciones generales, es fundamental. Fundamental. Miguel, no sé si te he contestado. Pues satisfactoriamente, al menos sí, para lo que me podías contestar. Muchas gracias, Jorge. A ti. Pues justamente con esto que has acabado, Jorge, es una de las cuestiones que también nos planteaban, ¿no? El papel, ¿cómo veíais vosotros y desde el plan el papel de las diputaciones? Pero bueno, lo acabas de comentar. O sea que están... Pues te puedo decir con toda franqueza, y ahora que nadie nos oye, que en la reunión que convocamos a las 3 diputaciones, no todas asistieron. ¿Te he contestado? Sí, sí. ¿Te he contestado? Pues para todos hacemos un descanso, disculpar Jesús, que estará por ahí pendiente ya. Vamos a hacer un descanso, una parada técnica de 10 minutos y continuamos con la marcha normal. ¿Os parece? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge, por la presentación, por habernos compartido en primicia casi la presentación del Plan Estratégico Valenciano. De hecho, nunca habíamos hablado del plan hasta ahora y no está aún lanzado. Estamos en la recta final. Por eso yo decía que está salido de la cocina. O está casi acabando de cocinarse. Venga, muchísimas gracias a todos. Por la oportunidad a ti, Javier, y a Joan Gómez. 10 minutos de parada técnica. Muchísimas gracias a todos.